Ok, vamos entonces a empezar. Sonido. Buscando señal por allá. Ah, no nos están viendo. Sí, Ah, ya. no importa, puedes quitar la cámara. Igual Cristina siempre es como la desobediente del grupo de allá. Bien. El gato ahí, el gato también está poniendo atención. No, allá, aquí también tenemos un gato, allá también tienen. La cosa es que el de allá sí toma leche. Y se está acicalando de una manera un poco Exótica. Bueno, sí, un poco ortodoxa. Vamos. Bien, vamos a entonces a empezar, ¿ok? Vamos a entregarle este espacio al Señor, vamos a entregarle este espacio a Dios. Él es el más importante acá. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad. Dejamos todas nuestras cargas, nuestros pecados y nuestras falencias, Señor, enterradas en tu cruz, que de antemano te agradecemos, Señor, porque nos has reunido con un estilo de vida de pecado. Nos has reunido, Padre, en tu gloriosa cena, Padre. Nos has reunido en tu familia, como tu familia. Nos has hecho herederos. Y hoy queremos, Padre, darte gracias por ese valor que tú haces de nosotros, Señor, no valiendo nada para el mundo. Tú a través de tu Espíritu Santo nos haces algo para ti. Y Señor, gracias por esto. Padre, hoy queremos estudiar la revelación que le diste a tu profeta, a Isaías. Te damos gracias por esa revelación, Señor, allí compendiada. Te pedimos que acá nos estudien y se digan cosas que no están de acuerdo a tu revelación. No lo queremos de esa manera. No nos interesa. No queremos tener y llevar la razón por tenerla. Somos buscadores de la verdad, de tu verdad. Y queremos que nos corrijas cada que sea necesario, Señor. Mas ayúdanos a acercarnos con humildad y con sencillez a tu palabra y a tu verdad, para ponerla por obras y para comprender la gloriosa llamada que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Y así poder, por el medio de ese agradecimiento, amarte más de lo que te amamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Bueno, empecemos. Ya Cristina nos está dejando. Bien, vamos a empezar. Isaías, el libro del profeta Isaías son 66 capítulos y es bien, tiene como varias curiosidades, ¿cierto? Y es que hay muchos detractores, digámoslo así, del libro de Isaías dentro de la teología convencional, y estudiosos, eruditos o personas de ciencia, antropólogos, personas que estudian las escrituras desde fuera. Y se le hacen varias críticas, digámoslo así, con cierto fundamento al libro de Isaías. Como por ejemplo, del capítulo 1 de Isaías al capítulo 39, Isaías viene como en un estilo de narración que cambia en cierto sentido del capítulo 40 hasta el 60. Entonces ese cambio digamos, a veces de estilo literario, de ciertos detalles, ha llevado a hablar que el libro de Isaías solamente lo escribió Isaías como tal, del capítulo 1 hasta el capítulo 39, y que en adelante lo terminaron de escribir algunos de sus discípulos o de su escuela de profetas o escribas posteriores que eran discípulos de Isaías. Y a este tipo de Isaías, dependiendo de qué capítulo a qué capítulo, se puede hablar de. Eso lo digo para cuando ustedes estén leyendo algún texto o algún comentario bíblico o se acerquen a otra cosa que sea extrabíblica y de pronto ustedes lean pues que el autor está diciendo, entonces el Deutero Isaías dice tal cosa. Se entiende como el proto-Isaías, proto en griego significa primero, o sea, el primer Isaías del capítulo 1 al capítulo 39. Se entiende para algunos, no para todos, para algunos teólogos, el Deutero Isaías del capítulo 40 hasta el 60, y los últimos 6 capítulos se llama el Trito Isaías, ¿cierto? Como un tercer Isaías que no es ni el segundo ni es el primero. Eso
Eso lo dicen algunos, estoy hablando de algunos detractores, por si ustedes están leyendo en un libro que alguien está hablando y es que en Deutero Isaías tal cosa, ya van a saber que esta persona no cree que Isaías escribió todos, digámoslo así, todos los 66 capítulos. Eso es como para que ustedes puedan identificar un autor. Por ciertos detallitos uno puede identificar autores que a veces parecen muy prometedores o muy buenos en sus escritos y uno dice, wow, qué grado de erudición. Por ejemplo, no me gusta mucho mencionar nombres, pero para poder poner un ejemplo, uno lee un comentario de Hendrickson, por ejemplo, o de otros o comentarios de otros autores a las escrituras, y uno ve que tienen un grado de erudición muy alto y que en muchas cosas es muy buena, pero en ciertos detalles es peligroso, raya en lo peligroso, y tienen una doctrina que cuando uno se va a estudiar la vida del autor y a qué doctrina, a qué denominación pertenecían, ve uno que ciertos detalles están muy viciados por esa doctrina. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mismo pasa con ciertos autores que hablan sobre el libro de Isaías, pero argumentos en contra de esa, digámoslo así, tripartita de Isaías es que nuestro Señor, por ejemplo, menciona a Isaías y menciona, por ejemplo, el capítulo 61 y él no dice, es que el segundo Isaías o no fue Isaías, como dijo el profeta Isaías, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Dijo nuestro Señor. Es el libro más mencionado en el Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, el libro más mencionado del Antiguo Testamento en el Nuevo, más que incluso Salmos, que es el segundo. El libro que más se utiliza en el Nuevo Testamento es Isaías. Mateo, Juan, en Hechos de los Apóstoles, miren cuántas veces nosotros nos remitíamos al libro de Isaías todo el tiempo. En las cartas de Gálatas vamos a leer Isaías 43, Isaías 52, Isaías 61, Isaías 63, ¿cierto? Refiriéndose mucho al futuro de Israel. El libro de Isaías, entonces, vemos que es validado por las escrituras del Nuevo Testamento, por los escritores del Nuevo Testamento, durante todas las cartas y los evangelios, y se refieren a un solo Isaías. Cuando Jesús se refiere a un solo Isaías, ya le está dando plena autoridad a ese libro, ¿ya? Otra cosa, hay unos detractores del libro de Isaías, esto sí lo vemos adelante, pero es simplemente como para seguir en el mismo hilo. Hay una parte en la que él menciona a Ciro con nombre propio. Generalmente las profecías tienen cierto grado de ambigüedad para el primer lector. Uno lee una profecía y uno dice, esto se puede acomodar, o una persona haciendo determinadas cosas se puede acomodar a X o Y profecía. Pero en el caso de la profecía que Isaías nos da del rey Ciro del Persia, cuando Ciro derrota a los babilonios, a Nabucodonosor, ya Isaías lo había profetizado casi con 200 años de antelación, con nombre propio. ¿En qué época fue Isaías? Estamos hablando del 640 antes de Cristo. Entonces, 200 años después, cuando viene Nabucodonosor y llega al cautiverio de Babilonia, el segundo exilio, ya eso estaba profetizado por Isaías. Entonces los detractores dicen que entonces tuvo que ser otro Isaías que llegó mucho tiempo después. Claro, pero es su fundamento es su propia incredulidad. Claro. Porque no pueden creer que hasta con nombre propio. No, eso no puede ser tan certero, no puede ser. Y de hecho Isaías es un libro supremamente certero. Tan importante es el libro de Isaías que, hablando como de acontecimientos históricos, el pueblo de Etiopía, cuando Israel se hace nación, ¿cierto? Cuando ya se crea, cuando se crea el Estado de Israel, el Estado moderno de Israel, los etíopes, que se consideraban una de las tribus perdidas de Israel, apalancándose en una profecía de Isaías de que el pueblo remanente iba a volver a la ciudad santa, iba a volver a Jerusalén, ellos reclamando esa profecía, el gobierno de Israel les envió aviones para recoger a todos esos judíos etíopes que estaban en la dispersión y los llevó a Israel. Hicieron una fiesta impresionante y eso fue una noticia mundial, como el regreso de una de las tribus perdidas de Israel que se habían quedado en Etiopía, de esa diáspora, y eso estaba profetizado por Isaías. El apóstol Pablo en la carta a los romanos habla del día en que el remanente va a regresar y va a haber una conversión total.
Él está diciendo eso en base a una profecía, con base a una profecía de Isaías, y de Isaías ya muy adelantado. Isaías 43 es el resumen perfecto de la vida de Cristo, Exactamente. por ejemplo. Pablo, ¿y todas las profecías de Isaías son Hay unas por la época cumplirse. Ok, esa era la pregunta. Las profecías de Isaías es bien interesante porque Isaías es como un resumen de la historia de la salvación. En Isaías hay arrepentimiento, él empieza predicando arrepentimiento igual que Juan Bautista. Predica un Salvador que es un Mesías y un reino mesiánico. Y por tercero predica un nuevo cielo y una tierra nueva. O sea, tiene arrepentimiento, salvación y apocalipsis y escatología. O sea que es como, por eso es que es un libro supremamente importante dentro del estudio de las Escrituras. Y si uno quiere comprender el Antiguo Testamento y la ley, tiene que pasar por Isaías. Pablo, pero entonces esa gente que dice que uno lee, ya es como en libros, pues aparte de la Biblia. Académicos, son libros Sí, académicos. ok. Que dicen que hubo otros Isaías distintos. Sí, pero no, hay algunos autores que defienden esa tesis y que están bien, porque igual creen que son compendios, que alguien llegó y compendió a Isaías, pero llegó mucho después. Pero hay otros que lo hacen por su incredulidad. Dicen, eso lo acomodaron después de que vieron lo de Ciro Persia, lo pusieron ahí, lo acomodaron. Otro argumento en contra de esa teoría: cuando se encontraron los famosos papiros en las cuevas de Qumran, donde eran los famosos, una de las cuevas, o de, digámoslo así, como de los lugares de retiro de los esenios, que eran una de las facciones judías de la época contemporánea a Jesús. Esos esenios, resulta que cuando la destrucción de Jerusalén, ellos escondieron todos sus libros y todas sus cosas para que después alguien los desenterrara, o ellos mismos sabían los lugares secretos donde estaban. Pablo, eso fue en una cosa Catalina. ¿Ah? En una iglesia que encontraron esos papeles. ¿San Catalina? No. No era ahí. No, eso lo encontraron en una cueva, Ah, bueno. en un lugar que se llama Qumran. En Qumran, un pastorcito, un beduino, un árabe, un pastor, se encontró con una cosa, con un montículo, se tropezó, escarbaron y habían unas ollitas. Y en esas Esos ollitas son los había del Mar papiro. Muerto. Exactamente, son los famosos rollos del Mar Muerto. Sí, estoy estudiando eso. Eso fue como en 1940 y pico, creo. No recuerdo el nombre del árabe, era un árabe, un joven peladito. Y entonces eso, y lo más bonito fue que se encontró casi con una conservación extrema todo el libro de Isaías. Y cuando compararon el libro de Isaías con el que se tenía en la Biblia y en el texto masorético y en la Vulgata latina y en la Biblia de los 70, en la versión griega, coincidía perfectamente. Habían diferencias menores, como por ejemplo, cuando yo leo una Biblia versión Jerusalén y una Biblia versión Dios habla hoy, que usan diferentes sinónimos para una palabra. En una ponen cesto y en la otra ponen canasta. Pero el contexto Es completamente, exactamente igual. Eso es otro punto a favor de la unidad del libro de Isaías, ¿cierto? Totalmente, hasta la ciencia. Entonces ahí ya dijeron, bueno, este libro, esto es más serio de lo que nosotros pensamos, y los judíos son más serios de lo que nosotros pensamos para la transmisión de sus escritos. ¿Ya? Hay otros dos libros que son apócrifos, que hablan de la vida de Isaías. De ellos me voy a referir más adelante, que habla de la vida de los profetas y de cómo murió Isaías y todo eso. Son difíciles de conseguir, pero uno puede encontrar referencias y cosas. Bueno, ¿y uno encuentra autores que no estén sesgados como una doctrina? Primero, lo más importante es conocer la Biblia. Cuando uno primero conoce esto, uno ya después se puede exponer a una cantidad de autores. El problema es cuando nos exponemos a una cantidad de autores sin conocerlo, porque entonces uno empieza a creer como cree el otro allá, o como te dice, porque uno dice wow, entonces te cita un montón de versículos, te habla en griego, te habla en hebreo, y uno no sabe. Yo me topaba, una vez me pasó sorprendido leyendo algo de los atributos de Dios en el Antiguo Testamento, incluso unos pasajes del libro de Isaías, y yo decía wow, ¿qué es esto tan maravilloso? Cuando en una frasecita me doy cuenta de un detallito y yo, esto aquí no me suena. Cuando busco el autor, era un testigo de Jehová. Es que pasan, sí. Y porque en cuestión del Antiguo Testamento, los testigos de Jehová casi que no se diferencian en nada, ¿cierto? De los cristianos, no se diferencian casi en nada. Entonces, y era una teología muy buena, pero yo por un detallito me di cuenta, Dios, aquí hay algo que no me suena, eso no encaja. Voy a buscar el autor, claro, era de la Watchtower,
de las publicaciones de Yo ellos. una vez vi una cosa que escribí en una página de unos testigos de Jehová y hablan sobre Jesús y todo eso, y citaban versículos del Nuevo Testamento. Claro. Qué tan raro. No, es que ellos tienen No, es que Biblia. la Biblia Pero ellos también tienen para- el Nuevo Testamento y todo. Sí, Con unos cambios, pero es prácticamente. ponen el Ay. espíritu sin mayúsculas, son cosas muy... Es un 95% del texto igual. Engañado, 95-96. esa gente tenía cortada la Biblia solamente Antiguo Testamento. No. Esos son los Lo que pasa es que judíos. solo hablan del Solo hablan del No, Antiguo. esos son los judíos, Pablo, los que tienen solo Antiguo Y Testamento. decían que yo solamente ellos salvaba, entonces los que murieron de ahí para atrás no. Ok, bien. Quiero, para ponernos en contexto un poquito del libro de Isaías, vamos a hablar un poquito de la historia de Israel. Vamos a encontrarnos aquí con varios detallitos de... Hermano. Vamos a encontrarnos con varios detalles en este libro, que a veces cuando uno lo lee a primera se le hace confuso, porque primero el libro no tiene una cronología, digámoslo así, sistemática, como el libro de Hechos de los Apóstoles, que uno puede saber que empezó en un día 1 y terminó en un día 30. Aquí Isaías nos puede estar dando una profecía que va a acontecer mucho después en los primeros capítulos, y una que va a acontecer en el contexto inmediato en el que él está arrojando el oráculo o la profecía. Entonces no tiene una cronología sistemática, porque los semitas no son como los griegos, la mente oriental no es como la occidental, que es sistemática, ordenada, que todo lo tiene que empezar desde el 1 y llegar al 5, 1, 2, 3, 4, 5, no. Los orientales no piensan de esa manera. Los orientales dan vueltas, los orientales te pueden empezar desde el final y empezar desde el final y terminar en el principio. Entonces, para que no nos extrañemos con eso. Y por otro lado, vamos a ver profecías que se arrojan al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Entonces uno dice, pero ¿por qué parece que le está profetizando a lugares o a sitios diferentes como si no fuera Israel y ya? Entonces, para poder comprender eso, tenemos que ver que en Israel hubo una división. Nosotros terminamos una división del reino de Israel, ¿ya? Entre el sur y el norte. Para comprender esto, remontémonos a cuando estábamos estudiando la vida del rey David. Recordemos a David. Dios le promete a David un heredero que le va a edificar el templo, que es su hijo Salomón. Salomón fue un gran rey, muy sabio, pero llegó a un punto clímax de desarrollo en el que, si bien Dios a través de David generó unidad nacional, es decir, ya ellos, todas las tribus que estaban dispersas y que cada quien iba por su lado, a través del templo y que instauraron Jerusalén como la ciudad santa, hubo unidad nacional, ¿cierto? Esa unidad teocrática, teológica, nacional y militar del pueblo de Israel fue como el principal logro del rey David. Esa unión religiosa y espiritual, con base en que uno de los descendientes de la tribu de Judá, recuerden que David viene de la tribu de Judá, iba a reinar para él. Y una de las profecías que habían sobre el rey David era que su reinado no iba a tener fin. El reino de David y de la casa de Judá, siempre Dios iba a procurar un heredero al trono. Llega, y en atención a esa promesa, tenemos al rey Salomón. El rey Salomón, como sucesor de David, no solamente, digámoslo así, como que establece aún más fuertemente esa unidad que ya el rey David había precedido. El rey Salomón, lo que hace es una expansión, expande el territorio más que lo que el rey David lo había expandido. Ya el rey David le puso el candado, Salomón lo expande, pero lo expande de una manera que no es muy bien vista por el pueblo, porque comienza poco a poco a incrementar los impuestos digámoslo así, hacia el pueblo, y cada vez más asfixiantes, y hacerse templos, y empiezan las grandes construcciones, el templo de Jerusalén, y en esos ires y venires del rey Salomón comienza a involucrar idolatría en el templo.
y ya tenemos la historia de la reina de Saba y todo lo que sabemos pues de la vida de Salomón, que simplemente vamos aquí a caricaturizarla. Salomón entonces recibe visita del profeta, y el profeta le dice que el reino, que su reino va a ser entregado, es decir, que él va a perder parte de su reino, pero que 10 partes van a ser desmembradas, refiriéndose a 10 de las tribus de Israel, y se van a quedar solo 2 partes. Solo 2 partes, o sea, 2 de las tribus se van a quedar y la tribu y la tribu del norte. Hágase la vida. Es que vi que Melissa estaba viendo algo y yo de seguro se me metió un animal. ¿O me equivoco? Sí, yo Pablo que se le está moviendo. ¿Seré yo, señor? Pablo, ¿y para dónde se fueron las otras tribus? O sea, No, esas tribus se fueron, simplemente se quedaron en el norte. Pero ¿cómo se da todo esto? ¿Cómo se desarrolla toda esta profecía? Entonces, cuando en los últimos años de Salomón, pues el reino seguía en Salomón y la gente muy descontenta con él. Y en el reino de Salomón, pues hubo varios profetas que le hablaban y le amonestaban y le decían, mire, que usted tiene que cambiar esta forma. La tradición dice que Salomón al final se arrepintió, pero ya el daño estaba hecho, ¿cierto? Eso lo dice la tradición. Pero igual él murió mal. Eso fue antes de escribir el libro de los Proverbios. Varios. Sí. A mí me inquieta porque es que la idolatría que se describe ahí es muy marcada. Sí. Y porque a mí eso me parece que va como tan en contravía con la persona más sabia que ha existido y que va a existir. Exacto. Porque la sabiduría no necesariamente es revelación o es obediencia. Uno puede ser muy sabio en la carne. Es que la sabiduría es que no pero no es... Dani, acordate cuando vimos Eclesiastés que Pablo nos hablaba de la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios. Y la sabiduría, por eso, pero la sabiduría que tenía Salomón era una sabiduría humana. Pero él se la pidió a Dios. Dios se la dio, pero el hecho de que Dios le dé algo a uno no significa que no sea humano. Dios te puede dar el don para pintar, y no porque Dios se lo haya dado, ese don es espiritual, puede ser un don en la carne. O no va a ser una sabiduría de revelación. Exactamente. O no tiene efectos salvíficos. Además, miren que la promesa fue que le iba a dar sabiduría y riquezas, o sea, como cosas del mundo. De hecho, él consigue las riquezas a punta de su sabiduría. O sea, va a poder saber ya el reino. Pero le pudo. No, y como juez, esa sabiduría que tenía... Era el concepto de que la sabiduría empieza por honrar al Señor. El hombre más sabio del mundo el temor de es Dios. idólatra. Entonces no me cuadraba, pero no es una sabiduría sobrenatural, sino humana. Pero miren que cuando él escribe eso, cuando él escribe sobre la sabiduría versus el temor de Dios, ya él lo dice como en un tono de arrepentimiento en los últimos capítulos del Eclesiastés. Después de haberse dado al vino y un montón de cosas. Él tuvo una mente sabia para ser juez. Porque recuerden que el rey, igual como sucesor del rey David, ellos eran reyes y jueces. Entonces las personas les llevaban los casos y los problemas, y él juzgaba con rectitud moral y con justicia. Y está el caso de la mujer que le va con el bebé, ¿cierto? Trae una espada. Y entonces la que dijo que no entonces eso es sabiduría. Pero con esa sabiduría yo no me salvo. Es decir, esa sapiencia, esa sabiduría no me da efectos salvíficos. Si no, el Dalai Lama ya sería un creyente, ¿no? O las personas, uno escucha pues como todos estos libros de sabiduría oriental y uno dice, wow, pero, o los cuentos del Mullah Nasruddin, de los sufíes y de Rumi y los poemas de toda esa gente por allá de Oriente. Bueno, entonces Salomón tiene un lugarteniente que se llama Jeroboam, ¿cierto? Jeroboam era adepto a la causa de Salomón, pero estaba descontento sobre todo con los impuestos y como la gente no quería a Salomón. Te está cobrando tanto y él estaba ahorrando mucho dinero para generar una cantidad de caballerizas. Esa era la obsesión de Salomón. Ya una vez que construyó el templo, tener más caballos que Egipto y que Asiria, porque militarmente era una ventaja muy grande.
Y entonces con eso Jeroboam comenzó como una sedición en contra, empezó a pensar en contra, y cuando le nace el hijo a Salomón, el sucesor que se llama Roboam, entonces Jeroboam, sabiendo ya que el hijo iba a ser nombrado rey y que Salomón ya estaba muy viejito y que Salomón le había dado orden para que lo mataran, él busca refugio en Egipto. Entonces Jeroboam se refugia en Egipto. En esos momentos el gobernante de Egipto le da asilo, pasa un tiempo hasta que Salomón muere y vuelve Jeroboam a presentarse cuando están ungiendo al nuevo rey, que es Roboam. Entonces ahí Jeroboam le dice, yo quiero someterme a su causa. Le explica, ¿cierto? A Roboam, yo quiero someterme a su causa, pero con la condición de que usted le baje los impuestos al pueblo, porque los está asfixiando. Roboam lo que hace es, dice, bueno, después de 3 días, le estoy caricaturizando pues esto, después de 3 días yo le tengo si sí o si no, ¿qué vamos a hacer con los impuestos? Él no le consulta a los ancianos, o sea, el cuerpo de consulta de su padre, sino que le consulta a sus amigos, a sus nuevos como amigos digámoslo así, de la corte de Jerusalén. Y los amigos le dicen, no, incluso ¿sabe qué? Para que mire la prosperidad que hemos tenido de David a Salomón. Ahora si lo subimos, estamos siguiendo como en ese creciendo, subámosle antes los impuestos. Llega Jeroboam, ve esa respuesta y comienza una sedición completa, y ahí sí se produce la fractura. Y se cumple la profecía que el profeta ya le había dado a Jeroboam y a Salomón. Entonces, solo se quedan 2 tribus con el hijo de Salomón: los levitas y la tribu de Judá. ¿Cierto? Y con Jeroboam se van el resto de tribus. Pero Judá tenía la mayor parte de territorio. Si uno ve un mapa de Israel, uno ve que el territorio de Judá casi que ocupa el 45% de lo que es el territorio de Israel y las montañas de Efraín. De resto es todo lo que se llama Israel del norte, las 10 tribus, versus Roboam, que empieza a gobernar Israel del sur, que se le da el nombre de Judá. De Judá es que viene la acepción de los judíos, es decir, los judíos llaman judíos porque son los de la tribu de Judá. De ahí se empieza a hablar del término judío. Yehudí, judío, es yo soy proveniente de la tribu de Judá. Que los de Israel del norte no eran judíos. No eran judíos, eran israelitas, no eran judíos. ¿Qué pasa en esta división? Que hay un problema muy grande. ¿Qué es lo que unifica al pueblo de Israel? Recuerden desde el Sinaí, ¿qué unifica? ¿Qué hace que el pueblo de Israel sea uno? La ley. ¿Y la ley materialmente está en dónde? ¿O cómo se materializa esa ley? En el templo. Entonces, la ley es como todo lo abstracto, y se materializa o se hace material, se hace objeto de culto mediante el templo. Y es el culto material que ellos le ejercen a Dios. Y el templo está ubicado ¿en dónde? Jerusalén. Y Jerusalén está en Judá. Entonces ahí empezó el conflicto, porque según la ley solamente los judíos iban a poder adorar en el templo. Solamente los judíos iban a poder adorar en el templo. Y si los israelitas, o sea, los del norte, no tenían templo, entonces se iban a meter, perdónenme la expresión, en un embale tremendo. No tenían lugar de culto. Entonces Jeroboam, que era más militar que rey, pero que igual Dios le había dado esa promesa de que le iba a dar esas 10 tribus para que él gobernara, porque eso fue una promesa de Dios a él. ¿Y por qué Dios le dio esa promesa, sabiendo que ya se iba a dividir el pueblo? No. En castigo recuerden la profecía que le dio: cuando ustedes hagan esto, las malas decisiones que tome el rey va a recaer sobre todo el pueblo, porque ustedes se están sometiendo voluntariamente a que el rey sea el que los gobierne. Pero Dios siempre ha tenido la providencia para cada uno de ellos, tanto para Israel como para Judá. Entonces así las cosas, Jeroboam, sabiendo que el pueblo de Israel tiene una conciencia religiosa y espiritual tan cimentada,
lo que comienza a hacer es a desarrollar un culto en las montañas, en los montes, y hacer una serie de, digámoslo así, como de mezclas con culturas paganas y culto israelita, hacer como un eclecticismo. En este eclecticismo, él establece como lugar de culto oficial para Israel, o sea, los judíos del norte, el reino del norte, en Samaria. Samaria es el lugar de culto para los israelitas del norte. Para los judíos. ¿Cómo? ¿Dónde era Samaria? Ahí en el Sí. sector. Listo. Era el lugar de culto para ellos. Y el lugar de culto para Judá seguía siendo el templo y seguía siendo Jerusalén con sus sacerdotes. Entonces él nombra sacerdotes, Jeroboam nombra sacerdotes que no eran descendientes ni de Aarón ni de Leví, por lo tanto eran ilegítimos. Y el culto que iban a presentar era completamente desastroso, nefasto para su vida espiritual y religiosa. No válido para Dios. No, de ahí es donde viene el problema de los samaritanos y el que cuando vemos en el Nuevo Testamento, porque ellos tenían ese problema con los samaritanos, porque ellos consideraban a los samaritanos un culto falso. Entonces, cuando la parábola del buen samaritano es, si usted ve un samaritano, eso que usted considera que es un cerdo, que es vil, que es menospreciable, que no vale la pena, esa persona merece y es prójimo. Igual cuando la samaritana le habla, Jesús le Lo habla a la mismo. samaritana. Y le dice, es que nosotros hemos adorado aquí, y tiene el diálogo con Jesús en el templo, en el pozo, y le dice, mire, entonces es que a nosotros nos enseñaron que hay que adorar acá, y ahí es donde viene una palabra de Jesús súper bonita, súper importante, que él dice, es que llegarán los días en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Es en ese mismo pasaje, es decir, ya no en un lugar físico, sino en espíritu y en verdad. Y él se estaba refiriendo a su muerte y a su resurrección y también al Espíritu Santo. Eso tiene como esa doble acepción. Entonces, Jeroboam, es difícil de resumir porque estamos hablando de muchas cosas. Jeroboam, obviamente enemistado con Roboam, comienza a hacer alianzas políticas y estratégicas. Tenemos en el contexto, estamos hablando de 701 antes de Cristo, año 700 antes de Cristo, ¿cierto? Recordemos que Isaías empieza su ministerio público en el 640, estamos hablando del 701. Es que me perdí. ¿Termina siendo entonces los de Judá los malos del paseo? Terminan siendo, sí, los malos en el sentido de los impuestos, de que seguían con esa corriente de Salomón de pagando mucho tributo. Pero seguían siendo los judíos. Sí, pero porque por la los parte levitas, religiosa no, por la parte religiosa cayó el norte. los otros. Solamente porque no tenían donde adorar, pero ellos tenían buena intención, Pablo no. Pero si Dios les pasó y les dijo que esas 10 tribus iban a quedar juntas, bendiciéndolos porque los otros finalmente le dijeron El que problema no. fue Jeroboam, como líder político y religioso, no había ningún problema en que los israelitas del norte, en los días, hay 3 veces en los que los judíos, los israelitas tenían que ir obligatoriamente al templo, solo 3 días al año. De resto podían, con un sacerdote podían ofrecer y hacer sus... Podrían haber negociado esos 3 días. No podían, y es que ellos tenían tránsito libre. Ellos no estaban como, aquí voy a poner mis fronteras, no. Ellos podían ir al templo, porque es que el templo era de todos. El otro man entonces desobedeció y le dijo, Sí, ¿sabe porque qué? tuvo Partamos miedo. cobijas. Tuvo miedo a que tuvo miedo a que con el templo de Jerusalén, la gente visitando al templo, debido a esa identidad religiosa, fuera perdiendo efectividad el norte sobre el sur, porque es que el templo pesa mucho. No, o sea que era puro poder ahí político, pues. Total. Entonces él O sacrificó. sea, la pelea de 2 reyes. Sacrificó Sí. el poder de Israel, que es la unidad de Israel, que está fundamentada en el templo, en el Dios que los visita y que hace morada en ellos, y que hizo morada y que los sacó de Egipto. Prevaleció el temor a dejar hacer lo que Dios les había dicho por hacerse su propio reinado. Entonces aquí es donde viene lo que voy a explicar. Entonces él se alía con Damasco, con Siria. No confundamos el reino
de los asirios o el imperio asirio con Siria o con los sirios. Son cosas muy diferentes. Sí. Los sirios y Asiria son cosas diferentes. Sirios, para no confundirnos con esas dos palabras, voy a hablar de Siria como Damasco, que es su capital. Entonces voy a hablar como Damasco, ¿ya? Y Asiria como el imperio asirio, ¿ya? Entonces, tenemos, es que todo esto hay que explicarlo porque si no, no entendemos las profecías de Isaías. Claro, pero entonces, ¿quiénes eran los sirios? ¿O no los vamos a explicar? Sirios, todavía? Damasco, unas personas al noreste de Jerusalén, de Israel. Y así le queda turco. ¿Cómo? No, Y Asirio. Turquía no ¿Existía existía. la otra ciudad simplemente? Sí, era un pequeño reino independiente con un reyesuelo. Era un reinadito independiente. Era una vida chiquita, pues. Y Asiria sí era un imperio grande. Les voy a explicar cómo estaba gobernada la región en el 701 a.C. ¿Traigo mapa o qué? Un mapa. No. Sí, o si quieren para la El próxima. librito. Pues que es muy pequeño. Entonces, tenemos, no hay necesidad, tenemos dos grandes imperios en el 701 a.C. Por un lado, el afamado y por siempre imperio egipcio, que tenía la hegemonía de toda África del Norte, ¿cierto? Influencia sobre Canaán y comercio con el Mediterráneo, etcétera, etcétera, a través de los filisteos, que eran como una intersección ahí. Por otro lado, tenemos al imperio asirio hacia el noreste, ¿cierto? África, Egipto, y en toda, casi en el extremo oriente, tenemos al imperio asirio. Imperio supremamente bélico, con una ley supremamente estricta, donde el rey era la autocracia completa, tenía el poder absoluto, y militarmente eran supremamente hábiles. La capital de Asiria es Nínive. Recuerden que Jonás, el profeta Jonás, al que lo traga la ballena, él no quería ir a Nínive precisamente porque sabía que los asirios, él como líder, les iba a hablar de Dios allá, a Sargón II, que era el rey. Le voy a decirles que se están portando mal, que Dios los va a castigar, y yo soy de Israel. Entonces, y yo sé como que es un pueblo guerrero y muy peligroso. Entonces ese era el miedo de Jonás. Y también Jonás tenía otro miedo, otro temor, y era que si él decía, Dios ya me profetizó, y ya lo había profetizado por Isaías, que con Nínive él iba a castigar al pueblo de Israel, que él los iba a abandonar y que la espada de Dios representada en Nínive iba a caer sobre Israel. Entonces él decía, si yo les predico y ellos se convierten, entonces se cumple la profecía, pero si no se convierten, Dios los destruye y no se cumple. Entonces él tenía esa disyuntiva. Y eso es como la cosa de Jonás, pero bueno, no hablemos de Jonás. El caso es que esa era la Nínive a la cual él iba a predicar. Entonces miren que estamos viendo que Israel queda como una especie de reino tapón entre África y Extremo Oriente. Entonces, como imperio tapón, cuando estaban peleando el imperio egipcio y los asirios, ellos quedaban como, tenemos que escoger y tomar un bando, porque entre estos dos quedamos como el jamón del sándwich y aquí se nos acaba todo. Y en ese estado de cosas también estaban los sirios, o sea, Damasco. Damasco también era un imperio libre, Israel era un imperio libre, Judá era un imperio libre, y también los amonitas eran un imperio pequeñito y libre. Es decir, que cuando digo libre, ¿qué quiere decir? Que no eran imperios o pueblos vasallos, no tributaban a otras naciones. Cuando una nación conquistaba a otra, entonces que le decía, mire señor, como yo soy más poderoso que usted, entonces usted a partir de ahora, cada mes yo nombro ciertos heraldos y me van a dar cuentas de los ingresos de toda la nación y nos vamos a llevar todo lo que nosotros queramos de ustedes. Nos van a pagar impuestos, siendo naciones extranjeras. Caso que le ocurrió pues en el Imperio Romano, en la época de Jesús, ellos le tributaban al Imperio Romano, eran un pueblo vasallo, pero bajo el gobierno, sí, bajo el gobierno de David y de Salomón, nunca Israel fue vasallo. Israel era un pueblo libre, pero con la división, con esa fragmentación, entonces ahí van a empezar los problemas, porque esas divisiones generan mucha debilidad. Entonces ocurre lo siguiente: los sirios comienzan una avanzada hacia Canaán. ¿Sabes? Yo tengo una inquietud. De estos pueblos, los pueblos como que tenían más... Hay dos imperios. Los imperios asirios y egipcios. Los asirios y los egipcios. Sí. ¿Cuál de los dos era más? En ese momento los asirios. Los asirios que los egipcios. Sí.
todos creían que los egipcios eran más fuertes, pero históricamente sabemos que los asirios eran más fuertes. Lo que pasa es que los egipcios todavía comían de mucha historia. Es como en el fútbol, que hay equipos que tienen mucha historia y que se siguen considerando fuertes, pero que su presente no es bueno. Igualmente así era Egipto. En Santa Fe, Por decirlo, pues vale la... Pero era los egipcios todavía gozaban de cierta fama y de cierto poderío, pero los asirios eran temibles. Recuerden que después del imperio asirio llega el imperio babilonio, y después del babilonio llega el imperio persa, y después de los persas los griegos, después de los griegos los romanos. Y hasta allá somos nosotros. Bien. Y todo eso lo profetiza entre Isaías y Daniel. Toda esa sucesión de imperios. Bien. Entonces, así las cosas, los asirios comienzan a hacer una avanzada por Canaán a través de Fenicia y Filistea. Comienzan a bordear por las costas mediterráneas de Canaán, y entonces, ya sabiendo lo que les va a pasar a Israel, entonces el rey no Jeroboam, ya era su sucesor, le dice a Acaz, era que se llamaba el rey de Judá, le dice: mire, necesito que hagamos una alianza porque con los de Damasco, para poder evitar que los asirios nos conquisten. Y ahí es donde empieza a profetizar Isaías. A esta unión, el Judá le dice al norte: no, nosotros no nos vamos a aliar con ninguna nación extranjera, no nos vamos a aliar. Y los del norte sí se alían con Damasco para poder repeler a los asirios y hacerles frente. Mientras que en el sur empiezan a buscar a Egipto para aliarse con ellos, pero eso pasa después. En ese contexto, en esas alianzas, es que el profeta Isaías va a comenzar a hablar y va a comenzar a profetizar. Entonces vamos a comprender, bajo esa pequeña caricatura que estoy haciendo, el por qué él está mencionando varias ciudades, porque dice que el norte, porque dice que el sur, porque dice que algunos los van a exiliar. Y es bien interesante, pues, como hacer ese pequeño cuadro histórico. No en balde, también no está de más decir que las 10 tribus ya se les había profetizado, lo profetizaron, fueron varios, tres de los profetas, 2 mayores y 1 menor, le profetizó al pueblo del norte que si seguían con la idolatría, que si seguían con ese culto pagano, porque se empezaron a mezclar, por esas alianzas políticas con los sirios, empezaron a mezclar el culto a Moloch, que era el dios de los sirios, lo comenzaron a mezclar con el culto a Yahvé. Entonces es una cosa horrible donde empezaron a sacrificar niños y cosas, los israelitas. Y en esa mezcla los profetas advierten y previenen al pueblo de Israel y les dicen: miren, si siguen pasando esto, la espada de Siria cae. Y uno dice: es que cuando yo leo el Antiguo Testamento, yo no entiendo ese Dios porque es tan bélico, pero es que miren lo que estaba haciendo el pueblo. El pueblo estaba adoptando unas naciones paganas y unas cosas terribles, y se habían olvidado del Dios que los sacó de Egipto, y muy pocos siguieron haciendo esto. Hay un libro que se llama el libro de Tobías. Si estoy hablando mucha cosa, ustedes me pueden frenar si de pronto. El libro de Tobías. En el libro de Tobías, por ejemplo, cuando uno entiende todo este contexto histórico, el libro de Isaías es muy delicioso de leer, es un deuterocanónico. Las Biblias evangélicas no lo tienen, el libro de Tobías. Pero es un libro muy bonito. ¿En qué sentido? En que es una persona que está desterrado de Israel, cuando los asirios acabaron con Israel, el del norte, no con Judá. Ellos no alcanzaron a entrar a Jerusalén, la sitiaron, pero no alcanzaron a entrar porque todos se enfermaron. Pero antes de entrar a Jerusalén, ellos sitiaron a todo Israel del norte. Y ese Israel del norte, habían personas que conservaban la fe y que iban al templo, y que no iban al templo de Moloch, sino que se iban al templo. Y el papá de Tobías, Tobí, iba a ese templo, iba al templo de Jerusalén, al templo de Salomón, y allá adoraba a Dios. Y ahí es donde Dios se le aparece a Nínive a través del ángel, y el ángel le dice que él veía las oraciones de él, y que no se preocupe, que él tiene un remanente de personas que lo ha adorado y que han guardado su fe. O sea, dentro de esos del norte, habían unos poquitos que seguían hablando. Que se llama un remanente. Pero no iban al templo igual. Sí podían ir, es que ellos tenían entrada libre al templo. Listo. Pablo, ¿y Judí también era de allá?
de los judíos que están en los libros católicos. Es diferente, no, es un libro deuterocanónico, pero no hace parte de este contexto. Listo. Bien, está en el destierro, ¿cierto? Y la reina Esther, ya esa parte es en Babilonia, cuando ella está en Babilonia, ¿cierto? Bueno, entonces, Que Dios la utiliza y es un libro muy hermoso. Bien, eso ya es muchos añitos después, estamos hablando de casi unos 300 añitos, 400 añitos después, más o menos. Bien. Estamos en 740 antes de Cristo. listo. Listo. Y el otro. 568 más o menos. No, que ese es cuando en el cautiverio en Babilonia. Ya la Esther viene mucho después. Bien. Estamos entonces en esa división, digámoslo así, como religiosa, genera que tanto en Judá como en Israel, Dios suscita profetas que solo le profetizan a Israel o a Judá. Dios levanta profetas tanto en el norte como en el sur. Entonces hay algunos profetas como Isaías que solo profetizó en el sur. Pero por ejemplo el profeta Elías profetizó para el norte. Todas las aventuras del profeta Elías ocurrieron en el norte. Pues él obviamente, él también baja y hace muchas cosas, pero él profetizaba era a Jezabel, recuerden ustedes, a rey Ahab, que le profetizaba porque ellos ya estaban, todo su culto estaba pervertido. ¿Cuáles de los famosos entonces son de los del norte? Son muchos. No, pero no solo profetas, sino como de personajes de la historia bíblica. No, es que es una lista de muchos reyes, son 9 dinastías. Pero casi reyes. todos los importantes finalmente son los de Judá. No. En cuanto a los profetas, son de la misma importancia. Lo que pasa es que a Isaías sí se le ha considerado como el príncipe de los profetas. Uno pensará que Elías, pero el problema de Elías es que Elías no fue un profeta escritor. Que no dejó sus No, revelaciones. en cambio Isaías era un profeta con un grado de erudición muy alto. Entonces Isaías escribía todo. Ahora ya vamos a hablar de Isaías. Entonces Isaías llega acá. Una preguntita antes de empezar. Cuando en el Evangelio se le aparece pues digamos en la transfiguración, aparece un profeta y aparece Moisés, ¿por qué es Elías y no Isaías? Es que digo que se le consigue. Elías se considera dentro de, digámoslo, como dentro del Talmud y dentro del Antiguo Testamento, se le considera como un profeta que dejó como un halo de misterio. Y el halo de misterio es por su arrebatamiento. ¿Ya? Entonces eso lo marcó a él como el que había de venir. Entonces todos estaban esperando como que Elías había de venir. Es por ese grado de expectación. Pero por otro lado, digámoslo así, más como en el contexto teológico, se le considera a Isaías como el príncipe de los profetas, es por su cantidad de escritos, y por la elegancia y por la manera en que escribía. Más por el contenido que por esa preeminencia que ha tenido Elías, por esa manera en que fue raptado. Entonces es más bien como lo ven los teólogos, como lo ven los judíos, que lo ven diferente. Pues lo cual no quiere decir que no tenga importancia, ¿cierto? Bien. Isaías, lo que sabemos de Isaías es que él pertenecía a la familia real, a la familia de Judá. Él era descendiente de la tribu de Judá y era cortesano. Es decir, él pertenecía a la corte. Él era primo del rey. Y Dios lo levanta como profeta. Entonces él fue criado en cuna de oro. Y al ser criado en cuna de oro, pues entonces tenía la capacidad de escribir, de estudiar. Los que escribían en ese tiempo era una cosa, ni el 1% de la población. Solo era un grupo selecto los que podían leer y escribir. Y ahí estaba Isaías. Aparte de todo, era poeta. Si uno ve los oráculos de Isaías, tienen un grado de poesía muy alto y de rima incluso. Son muy hermosos y tienen la literatura más preciosa que uno puede encontrar en el Antiguo Testamento. Si uno se va a poner a estudiar las figuras que utiliza él para la narración, es de una perfección literaria impresionante y una construcción, las del profeta Isaías. Y por eso es que es tan valioso y porque no se reservó nada de Isaías se quedó perdido. Todas las visiones él las escribía, visiones y revelaciones las compendiaba.
Entonces tenemos un hombre de mucho, digámoslo así, como de mucha erudición, muy educado, que pertenece a la corte y que debido a sus profecías sabemos que tenía un acercamiento hacia el rey. Él tenía un acceso al rey inmediato, constante. Entonces por eso tenemos todas sus profecías y por eso se han guardado. ¿Ya? Bien. Después de... en medio de esta pelea, les voy a contar pues algo del futuro antes de las profecías para que entendamos cuando la estemos leyendo. Los asirios terminan derrotando la coalición de los de Damasco con los de Israel. Estamos hablando del norte. Los asirios terminan acabando con esa coalición. Creo que los de Damasco, los del norte querían... Se unieron para hacerle resistencia. Y los gobernaron, ¿cierto? Los avasallaron. Pero con Israel fue mucho más grave porque comenzaron a poner regentes asirios en las ciudades de refugio y a dañar todos los templos que habían. Si había algo de Dios de recuerdo en Israel del norte, los asirios pusieron todos sus templos y todas sus idolatrías. Incluso se habla en crónicas de que comenzaron a ejercer la prostitución sagrada también los hombres, no solo las mujeres sino también los hombres. Una cosa que era generalmente solo lo hacían, la prostitución sagrada solo la podían ejercer las mujeres, aquí ya la empezaron a ejercer los hombres también. No le pagaban, pero era una cosa como para poder, eran personas que se prostituían y vivían en el templo para poder subsidiar el templo. Entonces a eso se le llamaba prostitución sagrada. Y se tatuaban el templo, y se ponían argollas y se ponían cosas. Entonces por eso es que en el Éxodo o en Deuteronomio se habla de la prohibición de los tatuajes, de las argollas, de ese tipo de cosas. No era porque el tatuaje en sí no era por condenar el rayarse la piel como tal, sino porque esa condición estaba directamente asociada a la prostitución ritual. ¿Ya? Bien. Después, cuando los asirios entran a Israel del norte, hacen una deportación y comienzan a llevarse todos esos israelitas a vivir en Asiria y a trabajar allá. ¿Como esclavos o qué? Como esclavos, como sirvientes, algunos como esclavos, de muchas maneras comenzaron a vivir. Y entonces esos israelitas comenzaron a asimilar la cultura de los asirios. Y es muy curioso porque precisamente el apóstol Pablo nace de uno de los judíos de estas regiones. Él viene de estas regiones porque él no es de la tribu de Judá, él es de la tribu de Benjamín. Y él viene de esos judíos de lo que se llama la primera diáspora o la gran dispersión de las tribus de Israel. Eso es lo que llaman el misterio de las 10 tribus perdidas de Israel. Que a partir de ese problema con los asirios, ellos algunos alcanzaron a volarse y se fueron por los fenicios y tomaron navíos fenicios, otros se fueron para Egipto, otros se fueron más hacia el norte, otros incluso hay algunos que dicen que llegaron a España. En esta gran dispersión, el pueblo de Israel todo se fue. Y es precisamente a través de todos estos judíos que se dispersaron por causa de los asirios que la iglesia comienza a desarrollarse en los primeros siglos, porque ahí se les predicaba a esos judíos o a estos israelitas, y cuando se les predicaba ellos se convertían, se iban formando las primeras iglesias. O sea que esta diáspora tuvo también como otro propósito oculto, ¿ya? Dios utilizaba todo para bien. La diáspora era... Dispersión. Diáspora es lo mismo que decir dispersión. Cuando se dispersaron todos los judíos, unos se quedaron en Asiria y asimilaron la cultura y el idioma y todo. Y otros terminaron ya por irse a otras partes del mundo y seguir ejerciendo su fe judía, ya un poco mezclada, ya llena de eclecticismo y eso. Y en el caso de los samaritanos se quedaron otro tipo de personas, pero ya eso sí mezclaron demasiado su fe con Moloch, con los cultos a Astarte y a Moloch. Y en estos cultos es que ya Jesús se los encuentra y por eso los odiaban tanto, porque no conservaban la religión pura y no adoraban en el templo, sino que tenían templitos y sacerdotes falsos que no eran de la casta y el linaje levítico ni de Aarón. Ahora sí, Isaías capítulo 1, versículo 1. Bien.
Si alguien tiene algo que decir o preguntar, porque intenté resumir cosas que es difícil de compendiar, me dicen, ¿alguien tiene alguna duda, algo que para que aclaremos? Algo, ok. Bien. Ubiquémonos más o menos en el año, en estos momentos, en el año de 740 a 734. Estamos entre esos dos periodos. Identificarlos es a veces complicado. Antes de Cristo. Sí, claro. Bien. El profeta Isaías es bien curioso porque como no lleva una línea cronológica exacta, vemos que por ejemplo en el capítulo 1 él habla de como la profecía que se le va a dar a todos los reyes que le tocó a él en su ministerio. El ministerio de Isaías duró aproximadamente unos 60 años. Él predicó 60 años. Y en esos 60 años hubo una sucesión de 4 reyes, de 4 reinados. Pero él no cuenta cómo Dios lo llamó, sino hasta el capítulo 6. Él narra en el capítulo 6 cómo fue que Dios lo llamó y le puso las palabras para que él fuera profeta. Sino que él comienza a hablar ya de oráculos y visiones. Entonces para que no intentemos entender como si eso fuera el mismo orden de Hechos de los Apóstoles, sino que ellos tienen como esos ires y venires en las narraciones. Dice: visión que Isaías, hijo de Amós, tuvo acerca de Judá y de Jerusalén en tiempos de Osías, Joatam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esos fueron reyes todos nos están hablando del sur, de Judá. Hasta el momento lo que nos va a hablar acá no nos va a hablar nada de Israel, del norte nada, nos va a hablar solo de lo que va a acontecer en el sur. Miren algo bien interesante acá, y es que, por ejemplo, cuando uno lee todos los reyes, toda la sucesión de reyes de Israel del norte, uno nota que ellos interrumpieron el linaje continuamente. Eso se quitaban unos la dinastía, el hermano peleaba por el puesto, y habían de diferentes tribus, fueron reyes. Mientras que en Judá, todos fueron de la misma familia, del mismo linaje. Todos los reyes de Judá fueron del mismo linaje, hasta Jesucristo, hasta José, hasta María, hasta Jesús. Porque por el linaje de María y de José se llega al rey David. Por ambos linajes siempre se preservó el linaje del retoño de David. Que eso significa Hetzer, que es el retoño. Jerusalén, Nazaret. Nazaret significa retoño. Y de ese retoñito, de esa ciudad, tan poquita cosa como la veían, era que iban a hacer la salvación. Nadie se mezclaba. No era que se mezclaban, sí se mezclaban, pero era el papá, del hijo, siempre sería una cadena, ¿cierto? Sucesoria. En cambio, en el Israel del norte hubo de todo, hubo revueltas, hubo, como se dice, golpes de estado, y entonces era un caos, era un desorden. No estoy diciendo que Judá fue más bueno, se portó mejor que Israel, en lo absoluto. Ambos se portaron muy mal. La única diferencia es que Dios iba a cumplir la promesa que le hizo a David. Y en atención a esa promesa y en atención al Mesías y al amor que nos tiene a nosotros, iba a conservar todas esas generaciones. De esos reyes aquí, que son 4 dinastías, mire que nos están hablando de Osías, que fue el primero con el que él empieza a predicar, Joatam, Acaz y Ezequías, el que fue mejorcito, porque todos fueron perversos. Todos estos reyes fueron perversos. ¿Cuál de todos peor? El menos peor fue el rey Ezequías, que intentó otra vez como restablecer el culto y la adoración verdadera. De resto fueron lo peor. Y el que le seguía a Ezequías, ni hablar. Vale, pero entonces en cada generación siempre había alguien de Dios. Siempre Dios suscitaba a un profeta para advertir, para exhortar, para edificar. Bueno, pero igual todos los reyes eran, bueno, esos 4, todos los reyes, todas las dinastías de reyes perversos. Los únicos, el único rescatable fue un poquito Ezequías, un poquito, y porque también fue muy tirano con los impuestos. Fue el rey David, que es indiscutible, y un poco Salomón, sobre todo al principio. Pero después de que el imperio se dividió, todos los reyes eran, pues, sí.
fueron un desastre. Se degradó completamente Israel. Hasta Jesús, pues, hasta siempre. Hasta Jesús. Pero siempre Dios tenía un remanente. Siempre hay un remanente, siempre hay un retoño. Siempre hay quien sí sea fiel. Aunque el común denominador no, Dios siempre guarda a los suyos. Y Dios consuela a Elías. Recuerden cuando Elías se va a la cueva, al monte de Dios, al monte Oreb. Él se va a orar allá, a refugiarse, porque él dice: ya no aguanto más, aquí nadie lo quiere a usted. Y él le dice: Señor, el celo por ti me consume, me tiene consumido, él dice: ya no aguanto más, por el celo que tengo por ti, no aguanto estar más con la gente, porque allá no lo quieren a usted. Después de que pasó con aquellos 100 profetas de Baal, no aguanto más. Y el Señor lo tranquiliza y le dice: tranquilo, porque yo tengo 700 personas, 700 almas que han guardado mis mandamientos, y ahí los tengo. Y con eso consuela el corazón de Elías, y Elías se devuelve allá para darle la unción a Eliseo. La doble porción de unción. Dice: oíd cielos, apresta el oído, tierra que habla Yahvé. Yo he criado hijos y los he engrandecido, pero ellos se han rebelado contra mí. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no entiende, mi pueblo no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Esto es como llamaríamos en literatura o en redacción un apóstrofe, ¿cierto? Es como una figura en la cual yo utilizo como ciertas cosas o elementos u objetos para hablar de un dolor o algo que yo tengo, ¿no? Y hacerme parte de ese dolor. Y eso es lo que él está hablando. Ustedes están prostituidos, ustedes son tercos, ustedes se les olvidó de dónde vienen, quién es su progenitor, quién los sacó. Les está diciendo en pocas palabras: pueblo malagradecido y duro de corazón. Verso 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de iniquidad, raza malvada, hijos desnaturalizados, se han apartado de Dios, han renegado del Santo de Israel, le han vuelto la espalda. ¿A qué castigaros todavía si aún os vais a rebelar? Toda la cabeza está enferma, el corazón todo lánguido. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él nada sano. Heridas, hinchazones, llagas pútridas, ni curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está devastada, vuestras ciudades pasto de las llamas. A vuestros ojos los extranjeros devoran vuestra tierra, asolada como en la destrucción de Sodoma. Ha quedado Sión como cabaña en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Si Yahvé no nos hubiera dejado un resto, seríamos como Sodoma, nos asemejaríamos a Gomorra. Miren qué amonestación y qué comparación tan fuerte que está usando nuestro Señor. Está comparando a su pueblo, a Judá, con Sodoma y Gomorra. Esta profecía fue arrojada en el periodo en que los asirios habían ya derrotado a Israel y Judá había prevalecido. Judá no pudo ser sitiada porque cuando estaban llegando a Jerusalén se enfermó el ejército de los asirios, y por resolver cuestiones internas el rey de Asiria mandó devolver las tropas. Entonces, en ese estado de cosas es que se arroja esta profecía. Pablo, yo tengo una duda. ¿Sí? Pues Isaías iba por la calle hablando eso, o él en la corte. Él lo decía en la corte. Esto lo sabemos que él lo decía en la corte. Y él lo escribía, ajá. Él lo hacía como Juan Bautista, predicando y gritando. Él lo hacía en la corte, y a otras veces sí lo decía ante el pueblo. O lo hacía también en el templo. Ellos predicaban en el templo o en los lugares santos. ¿Cómo era la actividad sacerdotal de esa época? Los sacerdotes tenían obligatoriamente que ir 3 veces al año al templo oficial. Los sacrificios que eran obligatorios solo eran 3 veces al año. De resto, los sacerdotes se encargaban de predicar la palabra en todo el reino. La función de los sacerdotes era la predicación de la ley y, por otro lado, oficiar en el templo 3 días al año. ¿Cierto? Esa era como la función obligatoria, como el rey David les había mandado organizar, pues, que fue el rey David el que hizo como esa organización sacerdotal y que fue muy buena, que era precisamente lo que ellos ya estaban violentando.
O sea que nosotros posiblemente le pudo haber dicho en la partición, vengan unos de ustedes levitas y pases en pastelado. Pero no lo hizo. Pero hubiera podido. Hubiera podido, sí. Hubiera podido, los levitas lo hubieran hecho, se hubieran podido devolver, pero no los quiso recibir, porque sabía que el levita le iba a decir, es obligatorio que ustedes vayan al templo, por lo menos 3 veces al año. Y para los de Israel del norte, ir al templo significaba que de pronto se contagiaran con los de Judá y se les empezaran a ir más personas. Empezaron a politizar lo que el Señor había hecho durante tanto tiempo, que era un pueblo en torno a la teocracia de Israel. Entonces pasaron de una teocracia a una monarquía, y ya de una monarquía a 2 monarquías, y después de 2 monarquías a una idolatría. Y por eso es el talante de los oráculos del Señor. Miren esto es, digámoslo así, lo podemos llevar a nuestra vida. Y estas son palabras que utiliza nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que los profetas, o la actividad de los profetas, no era vaticinar el futuro. El profeta lo que hacía era explicar la ley para que la gente viviera conforme a la ley. No era vaticinar cosas para que ellos dijeran, ay, miren, nos dijeron, ay, me voy a casar con una etíope, ay, o mañana me voy a ganar el baloto Galileo, qué sé yo. No era para eso. Los profetas lo que hacían era exhortar a las personas a llevar la vida conforme a la ley, no a inventarse nada, pero en medio de la palabra de Dios, como conocedor del porvenir y del futuro, para efectos prácticos y de conversión y arrepentimiento, el Señor les dice lo que Él ve en el futuro para que ellos comprendan su presente y cambien su manera de hacer las cosas. Oíd la palabra de Dios, príncipes de Sodoma, obviamente refiriéndose a Judá, pues Sodoma y Gomorra habían sido destruidas ya hacía mucho tiempo. Oíd la palabra de Dios, príncipes de Sodoma, aprestad el oído a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A mí, ¿qué dice Dios toda la muchedumbre de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros, del cebo de vuestros bueyes cebados. No quiero sangre de toros, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide eso a vosotros cuando venís a presentaros ante mí, hollando mis atrios? Este hollando lo podemos cambiar como otro sinónimo, como profanar. ¿Okay? No me traigáis más esas vanas ofrendas. El incienso me es abominable. Neóminas es cuando es una nueva luna, ¿cierto? Sí. Sábados, convocaciones festivas, la fiesta con crimen me son insoportables. Está hablando de todas las festividades en las que hay varias festividades. Las festividades de los judíos se diferencian en las de convocatoria y las personales. Las de convocatoria es cuando todo el pueblo tiene que ir por obligación, como el Día del Perdón, la Pascua, o también el Pentecostés, o la fiesta de los tabernáculos. Tenían que ir todos, lo que pasa es que estaban pegadas, todos tenían que ir por obligación a esas fiestas, que fue cuando el famoso discurso de Pedro, porque estaba todo el pueblo reunido. Entonces él está diciendo, no me traigáis esas ofrendas, el incienso me es abominable, detesto vuestros novilunios y vuestras convocatorias me son pesadas, estoy cansado de soportarlas. Cuando alzáis vuestras manos, yo aparto mis ojos de vosotros. Cuando multiplicáis las plegarias, no escucho. Vuestras manos están llenas de sangre. Estas manos están llenas de sangre. Recuerden que estamos hablando del culto a Moloch o a Moloch. Este dios cananeo era necesario para que hubiese lluvia y cosecha el sacrificio de un niño. Cuando él dice harto de la sangre, él no se está refiriendo solamente a la sangre de los carneros de los sacrificios permitidos, sino que se está refiriendo a ese culto pagano que ellos han introducido en el templo. Pablo, pero esos no habían sido los del norte. Pero los de Judá aquí también estaban empezando a hacer eso porque ellos se aliaron con los egipcios. Y es que eso va pasando mucha cosa. Se va revolviendo todo. Acuerda que no es cronológico. Los egipcios y los asirios lo vendían como culto a unos dioses parecidos. Sí, claro. A unos dioses deformados de los sumerios. Ellos le tomaron los dioses a los sumerios y los convirtieron a sus propios dioses, lo mismo que los filisteos.
y le ponían otro nombre. Dice: lavaos, limpiaos, quitad de ante mis ojos la iniquidad de vuestras acciones, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El profeta de la gracia, al igual que Pablo era el apóstol de la gracia, Isaías es como el profeta de la gracia. ¿Qué nos está diciendo Isaías acá? Nos está dando un principio con esta profecía. El principio es que el verdadero culto a Dios nace del corazón y de una convicción interior hacia Dios, de una verdadera conversión. Y el rito como tal, si no está en sinergia con mi condición interior, lo único que hace es acumular ascuas sobre mi cabeza. Es peor. Mejor que no vaya a misa, pues. Es mejor que no haga nada, porque si usted no está por dentro, si usted por dentro está podrido, él arrepiéntase de lo que le está diciendo, porque eso que está haciendo es peor, porque me molesta. Pablo, pero yo no entiendo. Es falsa. Es que ellos, de todas maneras, si creían en Dios o hacían cultos a otros dioses. Creían en Dios y creían en otros, y comenzaron a creer en otros dioses, porque es que estamos hablando de que aquí ha pasado mucho tiempo, ¿cierto? Aquí hay gente que solamente le decían: por allá un profeta habló, el mar muerto se abrió, y era como un cuento de los tatarabuelos. ¿Aquí cuántos años ha pasado después de...? Uy, no, han pasado muchos años. No, pero después que incluso es cerquita David. David, por ejemplo, ahí sería 200 Sí, años. estamos hablando de una generación, estamos hablando de 80 años. Ya no es nada. Sí, pero los niños que iban naciendo ahí escuchaban las historias del rey David, pero empezaban a mezclarse con los otros pueblos, y como lo otro era una historia y no lo habían vivido, entonces empezaba a perder. Entonces Dios tenía que suscitar profetas para recordarles. Es como ahora, por ejemplo, que la gente va a misa, pero cree en la nueva era. Sí, exacto, es lo mismo. Esa revoltura de Ese sincretismo. de no tener el Dios de hoy. Van a misa por ir. Porque es cultura, porque es religiosidad, pero no porque... Mejor dicho, me leo el horóscopo antes de entrar a comulgar. Sí, pues. Lo voy a contextualizar en otra cosa más fea, nada cristiana, pero como de contextualizar como... Para los andinos de hoy en día, Pablo Escobar no existió, es historia, y fueron hace 20 años. Y hay quienes lo mitifican, sí. Lo mitifican pensando que fue algo súper chévere. Y en otras partes del mundo también. Lo mismo y eso ocurre fue hace acá. 20 años. Claro. Entonces, un joven, digámoslo así, israelita, que dice: mira, el rey de nosotros y los profetas solo predican cosas aburridas y que la ley y eso. Y por el otro lado vemos que los asirios, a donde meten la vara, terminan gobernando y es un imperio súper rico y nosotros estamos quedados. Entonces eso empieza una cosa, empieza una tentación a vociferar de Dios, y eso se empieza a crecer. A la par de tener unos gobernantes completamente nefastos y desastrosos para la vida religiosa y espiritual de la casa. Y miren esto, él nos está hablando las obras sin fe, lo mismo que nos dice Santiago. Las obras sin fe no tienen sentido y no sirven para nada. Las obras de nosotros tienen que ser producto de nuestra fe. Nuestro rito, manifestación hacia Dios, debe ser producto de mi convicción interior, no una cosa externa. Ellos estaban haciendo eso como para salvarse, para quedar bien con Dios. Yo hago eso para quedar bien con Dios. Y Dios está diciendo: no, es que el problema no es la carne ni la sangre. Los judíos no interpretaban, y gracias que Isaías les enseña, porque el propósito de ellos era enseñar la ley. Él les muestra el camino. Miren, Dios no les está pidiendo sacrificios porque los necesita. Dios no necesita los sacrificios. Dios está haciendo que a través de los sacrificios les está enviando a ustedes un mensaje para que ustedes guarden a través de todas las generaciones, para que ustedes expliquen lo que es el pecado y la mancha del pecado. No es porque yo necesite la sangre y los cebos, o porque yo me deleite en ese incienso que ustedes me hacen. Dios es espíritu. Él lo dice en los capítulos después. Yo no necesito eso, a mí eso no me deslumbra. Yo digo: ay, tan lindos como están sacrificando animales. Yo necesito su obediencia, yo necesito su corazón. Yo necesito que ustedes de verdad se conecten conmigo. Eso es lo que Dios les está diciendo. Decir que los carneros y los sacrificios en ese tiempo eran como
herramienta de Dios, Sí, claro. para la fe de ellos. Claro, para perpetuar a través, porque ellos no tenían lenguaje escrito, y no solamente para eso, también para prefigurar el sacrificio del Por cordero. eso, para fortalecer la fe en ese que había venido. Era una Biblia en acción, era palabra en acción. Que tomó una vida inocente. Sí, el rito es la revelación en acción, pero esa revelación en acción en sí misma no me salva, ni me sirve para nada, si yo no tengo convicción en esa revelación. Y yo por esa convicción es que tengo que vivir esa revelación. Si yo la vivo simplemente como un acto mecánico o exterior, lo siento, pero no me sirve de nada. Es que yo fui a todas las primeras misas de los primeros viernes de cada mes durante toda mi vida. Sí, pero desatendí a la viuda, pero no restituí al que agravié, pero nunca me arrepentí. Y es más, le estoy diciendo a Dios jactándome, mire, es que yo hice esto, entonces merezco esto. O aún se dice todo eso, pero no lo hice con la intención correcta del corazón también. Es una obra muerta. La obra sin fe no sirve para nada. Las obras y la fe van ligadas. Entonces alguien podrá decir, es que entonces las obras no sirven para nada. Sí, sí sirven, pero cuando son vinculadas a la fe. De lo contrario, son como trapos de inmundicia. Las obras y la fe no pueden ir separadas. No existe fe sin obras y no existe obra sin fe. O si son muertas, no son salvíficas. Pablo, pero entonces cuando uno al principio está castigando la carne, pues o sea, que uno hace las cosas y uno dice, haga como si, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Pero es la intención del corazón de agradarle a Dios, de querer hacerlo, así sea difícil. Pero aquí estamos hablando de las obras de la ley, ¿cierto? O las obras tipo como el rito, ¿no? No todo lo que uno haga por ser mejor o por seguir. Un cambio. Sí. Pero es la intención de agradarle a Dios. Sí, claro. Al principio siempre va a ser Sí. y al final hay muchas veces. O si no, terminamos dando la charla del retiro acá otra vez. Verso 18. Venid, entendámonos, dice Dios. Quiero ver en otra traducción qué palabra utiliza. Estamos a cuenta. Estemos a cuenta. Miren la escritura de Isaías tan bonita, es decir, la manera en que él narra. Dios se revela a través del corazón del profeta, como es el profeta, ¿cierto? Dios no habla, en todos los profetas habla de la misma manera. Isaías era así y Dios hablaba así a través de él, ¿cierto? Usaba todo lo que había en él purificado y hablaba a través de él, pero purificado, con el espíritu purificado. Venid y entendámonos, dice Dios. Aunque vuestros pecados fueran como la grana, como la escarlata, granate, que era roja. Aunque tus pecados fueran como la grana. La tuya también dice grana. O cambio, lo podemos cambiar granate, o escarlata o carmesí. Quedarán blancos como la nieve. Aunque fuesen rojos como la púrpura, vendrían a ser como la lana. Si vosotros queréis, si sois dóciles, comeréis los bienes de la tierra. Si no queréis y os rebeláis, seréis devorados por la espada, lo dice la boca de Dios. ¿Para qué es el culto? Nos está diciendo. Venga, entendámonos, mire. El problema no es el rito exterior, el problema es su corazón. Entrégueme su corazón. Y la muestra de un corazón entregado a Dios, de un corazón que se rinde a Dios, es la obediencia. Cuando uno se rinde a nuestro Señor, la obediencia nace. La obediencia es el producto, es el nacimiento de la muerte interior. La obediencia es como el bebé que nace de esa unión con el Señor. Una persona obediente a Dios. Eso es una gran promesa. Miren, ¿qué está diciendo? Yo puedo perdonar sus pecados. Y está utilizando objetos para comparar. Me quedan 3 minutos para terminar. Para comparar con las cosas que ellos podían ser. El rojo, equivalente a la sangre, ¿cierto? Lo puedo volver. Ese delito de sangre que ustedes tienen, yo lo puedo volver blanco. Yo no me voy a acordar de eso. Yo los voy a purificar, yo los voy a hacer santos. Yo no tengo problema con eso. Pero sí tengo problema con su libertad. Porque yo no lo puedo hacer si ustedes
no se entregan. Yo lo quiero hacer, venga, entendámonos. Pero si ustedes no quieren, esto es lo que les va a pasar. Y al pueblo que no quiso, le ocurrió. La espada de los asirios les atravesó. Y después, la espada de los babilonios le cayó a Judá. Pero ya mucho tiempo después. Bueno, pero entonces era como la mayoría del pueblo, ¿qué? Pues, porque me imagino que habrían entre esos también. Siempre hay un remanente. Siempre había personas que escuchaban el mensaje y lo aplicaban. El caso de Daniel, por ejemplo, protegía ese remanente, pues. Lo protegía por amor a su nombre, es decir, por cumplimiento de la promesa. Sí, porque el pueblo, pues ellos no tienen la culpa de que todo el pueblo quisiera. Sí, exacto, no, se salvaban. El remanente siempre se salvaba. El caso de Tobías. Todo el pueblo. Quería que todo el pueblo volviera. Pero obviamente no iban a volver todos. Voy a leer para terminar el verso 21. ¿Cómo te has prostituido, Sión, ciudad fiel, llena de justicia? Están hablando ya de la ciudad santa, ¿cierto? Del montículo santo contiguo al templo. Antes moraba en ella la equidad y ahora los asesinos. Tu plata se ha tornado escoria, tu vino generoso se ha aguado. Tus príncipes son prevaricadores y compañeros de bandidos. Todos aman el soborno y van tras los presentes. No hacen justicia al huérfano y la causa de la viuda no tiene acceso a ellos. La corrupción interna. El reino, por ejemplo, de Israel tuvo un esplendor económico aparente, pues exterior, pero la corrupción interna que había en Israel del norte era terrible, y la de Judá no se escapaban de lo mismo. Comprando, después nos habla en Crónicas como un rey compra una tierra, supuestamente la va a comprar y después le dice que la va a comprar y no la compra, sino que va y manda a matar al dueño para quedarse con ella. Cualquier parecido. ¿Qué es la causa de la viuda? La causa de la viuda es atender a las viudas, a las mujeres que se quedan sin marido, que eran los más desprotegidos en la época junto con los niños. Las viudas eran una población muy vulnerable que se quedaban pidiendo limosna prácticamente, o se dedicaban a la prostitución. Entonces tenían dos alternativas. No laboraban. De hecho era labor, por ejemplo, si en una familia se moría la mujer, la debía como acoger el hermano que seguía. No, eso no había el esposo. Por eso. Bueno, si se moría. Verso 21. Actualmente la viuda son los desamparados. Sí, habla de viudas, habla de la población vulnerable del contexto de la época, ¿cierto? 740 antes de Cristo. En la época de Jesús también habían... Santiago lo menciona. Sí, no, y todo. Y siguen siendo los mismos. Ahora son viudas, sigue siendo lo mismo. Los huérfanos, los habitantes de Cairo. las personas que no conocen el Evangelio porque se les ha predicado mal y no conocen un Dios poderoso que actúa. Eso es peor. Que no tienen esperanza. Entonces Dios quiere una conversión del corazón. Y este principio lo va a utilizar mucho Pablo. Por eso Isaías es el más citado en el Nuevo Testamento, porque es que Isaías les explica que la ley les da la gracia. Es decir, la ley, el principio de la ley trae gracia consigo, trae promesa de gracia. Y los judíos pensaban que la ley era por la ley. No. Es que el problema de Dios no es poner a legislar para hacer que la gente sea como un robot. Sí. El problema de Dios es atacar el corazón. Él está diciendo, mire, ustedes están enfermos. Y entonces yo tengo que extirpar. Si hay un cáncer que se está haciendo metástasis y se está cubriendo todo el cuerpo, tengo que cercenar, tengo que cortar, tengo que diseccionar, tengo que separar todo lo que esté estorbando. Cuando está podrido, corte. Desdiagnostica. Y vemos a Dios como un Dios malo simplemente porque está salvando a la humanidad, y a los profetas los comenzaban, a Elías, a todos los que profetizaban algo que no le gustaba al rey, a cortarles cabeza y a matarlos. Cuenta una leyenda urbana, un apócrifo judío, que se llama Historia de los Profetas, que el profeta Isaías murió cortado así del torso por la mitad, con una sierra. ¿Cierto? Pero eso es un libro apócrifo, entonces simplemente lo digo como dato exótico, pero no. Por eso ya cerré el computador. Y algunos judíos, pues, digámoslo así, están como involucrados con esa tesis. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tu revelación. Gracias por tu amor. Padre, no nos permitas llevar una fascinación o un culto exterior, hablar de ti solo de labios hacia afuera.
pero nuestro corazón cada vez alejándose más, Señor, en rebelión, sin pasar tiempo contigo, sin buscar esa conexión, sin querer escuchar tu voz todos los días. No permitas que experiencias pasadas o confusión o cualquier cosa, Señor, que haya entorpecido nuestro caminar contigo, nuestra relación, nuestra intimidad, aquí los que estamos presentes, Padre. No permitas que eso haga mella en nuestra relación. Mas te pido, en el nombre de Cristo Jesús, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos llenes de hambre, sed y temor de ti, para que te busquemos, para que te anhelemos, te podamos amar de todo corazón y no nos apartemos de tu revelación y de tus caminos, Señor, que es verdadera vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Pablo, de parte de la clase de Biblia de Medellín y Río Negro.